¿Sabes tú de dónde proviene el helado? Se dice que mucho antes de la llegada de Jesucristo, la antigua Roma y los árabes mezclaban la nieve de sus montañas con sabores frutales y miel. Pero fueron los chinos quienes mezclaron la nieve con leche. Hasta que finalmente en Italia, durante el siglo XVIII, después de un largo viaje a Oriente, Marco Polo trajo consigo recetas de este manjar helado, extendiéndose así a varios países de las Europas. Antes, los helados eran un lujo hecho a mano. Se ponían los ingredientes en un tazón de mezclado dentro de una cubeta llena de hielo y agua salada. La sal ayudaba al hielo a absorber el calor, congelando así la mezcla. Pero, en la década de los 20, las congeladoras comerciales hicieron posible la producción en masa. Y así, finalmente, y para gusto de todos, nació la industria de los helados. En la actualidad, el sector de producción de helados se encuentra en un periodo expansivo. Helados y paletas están presentes alrededor del mundo, con diversos sabores, combinaciones y recetas que conforman una industria muy rica en variedades. En nuestro país, la producción de helado es de apenas 2 litros per cápita anual, en comparación a países como Noruega o Suiza, donde el clima es mucho más frío y su consumo de helado anual alcanza los 22 litros per cápita. Esto no quiere decir que la industria del helado en México no pueda crecer, sino al contrario, es un segmento con un gran potencial, pues su consumo ha tenido un incremento a través de los últimos años. La industria del helado en México tiene un valor de 908.6 millones de dólares y durante los últimos años el mercado de postres congelados en México ha ido incrementando de forma notoria, ya que el helado se está convirtiendo en un postre mucho más solicitado por los mexicanos. De acuerdo con estimaciones de la división de helados del corporativo Unilever, el mercado mexicano aún tiene mucho potencial para crecer y es en la temporada de calor cuando las ventas más aumentan. Se resalta que el consumo de helados en México es 30% menor al de Brasil y 60% por debajo del de Chile, por lo que hay una fuerte oportunidad de crecimiento. Durante los últimos años, el consumo de helados en México ha crecido alrededor de 15% y se prevé que cada año el incremento sea mayor debido a la tendencia del mercado, en particular por los helados de yogurt. Existe una tendencia creciente en la venta de helados de yogurt. Es un mercado que está en aumento desde hace unos años en el país y se observa por la creciente apertura de tiendas en centros comerciales dedicadas a vender dicho producto. Además, México tiene la capacidad para mejorar su eficiencia económica y por lo tanto la técnica, ya que las materias primas se pueden obtener del mismo territorio. Hay suficiente mano de obra para producir más bienes y por ende se generarán más empleos. Podemos entender cómo funciona la producción de helados y paletas en el mercado nacional y en el mundial gracias a la siguiente gráfica. En ella se ve reflejada la producción de helados y paletas en los principales países del mundo y de México durante los últimos 6 años. En primer lugar, se presenta Finlandia, con un total de aproximadamente $110,000 por persona al año. Los siguientes 10 países tienen un consumo similar entre $70 y $45 per cápita. Es importante notar que México está muy por debajo de estos países con $3.80. Por otro lado, se puede observar que el consumo de la mayoría de las naciones presentes tienen una pendiente positiva, por lo que el consumo de helado a nivel mundial ha ido en aumento desde el año 2011 al presente. Con esta otra gráfica también podemos ver la producción de helados en los principales países del mundo y México. Estados Unidos tiene el primer lugar mundial con aproximadamente $15,500 millones en el 2016. Los siguientes 10 países
se encuentran considerablemente más abajo, teniendo China una producción de $7.500 millones. México tiene una producción de $490 millones. La mayoría de los países tienen una función de producción con una pendiente mayormente positiva. Por lo tanto, la producción de helados ha ido en aumento para satisfacer la demanda del mercado. En 2016, el precio promedio unitario del helado y postres congelados se elevó un 3% en comparación con el año anterior. Esto pudo ser causado en parte por la presión de la inflación, ya que estos productos son impactados por los precios del transporte y almacenamiento. En el mismo año, las ventas de los productos creció un 6%, en términos actuales llegando a 9,000 millones de pesos mexicanos. El año pasado, las compañías líderes continuaron siendo Helados Holanda, con el 45% de las acciones, y Nestlé, con el 28%. Debido a los porcentajes anteriores, el mercado de helados y paletas se comporta como un duopolio, pues prácticamente Grupo Unilever y Nestlé abarcan absolutamente todo el mercado. La mayoría de las marcas de helados y postres congelados son considerados bienes normales. Sin embargo, hay pocas marcas como Häagen-Dazs o Ben & Jerry's que están posicionados como productos premium y ofrecen sabores más sofisticados e ingredientes de alta calidad. Estas marcas son diferenciadas de las marcas normales, especialmente por el precio. En conclusión, el mercado mundial de helados y paletas tiene como principal demandante a Finlandia, siendo este un lugar de clima muy frío, y el helado un bien que se consume normalmente en verano o en climas cálidos. Por lo que se puede decir que el clima no afecta la demanda del helado en países desarrollados. Sin embargo, en países con una economía más baja, se puede observar que el consumo de helado es mínimo, ya que la población prefiere gastar sus ingresos en bienes y servicios de más alto nivel de necesidad. En el lado de la producción, México se encuentra muy por debajo de los grandes productores, pero con un aumento en el factor de emprendimiento y el uso correcto de los recursos naturales, se podría tener un incremento considerable. Además, al incrementar la producción nacional, la economía mexicana también tendría un pequeño alce. Otra mejora que podría tener el mercado nacional es el tener más competidores capaces con la finalidad de eliminar el duopolio existente, el cual no permite tener precios justos y una cercanía con el punto de equilibrio ideal.